Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué felicidad tenerlos por aquí listos para otra dosis de drama, análisis y por supuesto, mucha opinión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está incendiando las redes, un tema que ha generado miles de comentarios y que ha dividido a la opinión pública. Estamos hablando, sí, lo adivinaron, del famoso cara a cara entre Demet y su ex. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿perdón sincero o show mediático? ¿De verdad Demet buscaba cerrar un capítulo doloroso de su vida o simplemente capitalizar la atención que genera su relación pasada? Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Sí, ya sé que lo digo en cada vídeo, pero es que su apoyo significa el mundo para mí. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis análisis, chismes y reflexiones. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este salseo. Ok, vamos a situarnos. Demet, una influencer archiconocida, famosa por su estilo de vida glamuroso y su honestidad brutal, terminó hace unos meses una relación muy publicitada con, digamos, el famoso X. La ruptura, como era de esperar, fue un torbellino de rumores, indirectas en redes sociales y declaraciones ambiguas. Ambos personajes, tanto Demet como su ex, tienen una legión de seguidores que los defienden a capa y espada. Así que imaginarán el caldo de cultivo perfecto para la polémica. Pero la cosa no quedó ahí. Hace unos días apareció un anuncio sorpresa: Demet y su ex se enfrentarían cara a cara en un programa de televisión. Un formato, digamos, bastante sensacionalista, conocido por exprimir al máximo las emociones de sus invitados. La noticia obviamente explotó en Internet. Miles de personas comenzaron a especular sobre el propósito de este encuentro. ¿Realmente buscaban reconciliación? ¿Una aclaración pública? ¿O simplemente era una estrategia para aumentar su visibilidad y por ende sus ingresos? Aquí es donde empiezan mis dudas. Conozco un poco el medio y sé que este tipo de programas, aunque prometan verdad y autenticidad, suelen estar guionizados hasta el más mínimo detalle. Se juega mucho con la edición, la música y, por supuesto, las preguntas que se les hacen a los invitados para generar el máximo impacto posible. Así que, de entrada, yo ya soy escéptica. El día del cara a cara, obviamente estuve pegada a la pantalla. ¿Y qué vi? Pues, para ser honesta, una mezcla de todo lo que esperaba y algunas cosas que me sorprendieron. Demet, impecable como siempre, apareció con una actitud aparentemente serena, aunque se notaba cierta tensión en su rostro. Su ex, por otro lado, mostraba un aire de arrepentimiento que, al menos en apariencia, parecía genuino. Durante la entrevista se tocaron temas delicados: infidelidades, malentendidos, promesas rotas. Demet habló con una honestidad brutal, relatando momentos dolorosos y expresando su decepción. Su ex, en cambio, intentó justificarse ofreciendo disculpas y reconociendo sus errores. Pero, ¿hasta qué punto podemos creerles? ¿Cuánto de lo que vimos era real y cuánto era actuación? Aquí es donde entro yo con mi análisis. Para empezar, noté que ambos personajes utilizaban un lenguaje corporal muy estudiado. Demet, por ejemplo, evitaba el contacto visual directo con su ex, lo que podría interpretarse como una señal de incomodidad o incluso de rencor. Su ex, en cambio, buscaba constantemente su mirada, como tratando de transmitir sinceridad. Pero claro, esto podría ser perfectamente parte del show. Otro aspecto que me llamó la atención fue la forma en que se referían el uno al otro. Demet, aunque expresaba dolor y decepción, evitaba caer en insultos o ataques personales. Su ex, en cambio, era más ambiguo, alternando entre disculpas y justificaciones. En algunos momentos incluso parecía culpar a Demet por algunos de los problemas que habían surgido en la relación. Pero lo más importante, a mi parecer, es analizar el contexto en el que se produjo este cara a cara. Ambos personajes son figuras públicas que viven de su imagen. Cuanto más interacción generen en redes sociales, más dinero ganan. Así de simple. Así que, aunque no dudo de que haya existido dolor y sufrimiento real en esta relación, también creo que ambos eran conscientes del impacto que tendría este encuentro en su carrera profesional. Dicho esto, no quiero ser completamente cínica. Creo que es posible que Demet sintiera la necesidad de cerrar este capítulo de su vida de forma pública. Quizás necesitaba escuchar las disculpas de su ex para poder seguir adelante. O tal vez simplemente quería contar su versión de la historia y dejar las cosas claras de una vez por todas.
En cuanto al ex de Demet, no estoy tan segura de sus intenciones. Creo que en su caso el factor económico pudo haber pesado mucho en su decisión de participar en este cara a cara. Después de la ruptura, su popularidad había caído en picado. Participar en este programa le daba la oportunidad de volver a estar en el centro de la atención y, por ende, de recuperar parte de su influencia. Entonces, ¿perdón sincero o show mediático? Creo que la respuesta es, un poco de ambas. No creo que podamos descartar completamente la sinceridad de Demet, aunque también creo que era consciente del impacto que tendría este encuentro en su imagen pública. En cuanto a su ex, creo que el interés económico jugó un papel fundamental en su decisión de participar en este programa. En definitiva, creo que este cara a cara es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad en la que la vida personal se convierte en espectáculo y en la que las emociones se mercantilizan. Una sociedad en la que es cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo fingido. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet buscaba un perdón sincero o simplemente protagonizar un show mediático? ¿Creen que su ex estaba realmente arrepentido o solo buscaba recuperar su fama? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. En resumen, hemos visto cómo la ruptura de una pareja famosa se convierte en un espectáculo mediático, diseccionando cada gesto y cada palabra en busca de la verdad. Hemos analizado las posibles motivaciones de Demet y su ex, desde la necesidad de cerrar un capítulo hasta el interés económico. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el papel que juega la fama y el show business en nuestras vidas. Gracias de verdad por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre este tema tan polémico. Me encanta compartir mis opiniones con ustedes y saber que del otro lado hay personas que me escuchan y que comparten sus propias ideas. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien quieran, para que este debate llegue a más personas. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero esperen, que aún no terminamos de exprimir este limón. Porque detrás de las luces brillantes, el maquillaje impecable y las declaraciones cuidadosamente medidas, hay una historia mucho más profunda y, me atrevería a decir, mucho más turbia. No nos quedemos en la superficie, vamos a excavar un poquito más. Para entender la magnitud de este cara a cara, tenemos que retroceder un poco y analizar la relación de Demet y el famoso X desde sus inicios. Su romance fue desde el principio un torbellino mediático. Fotos robadas en playas paradisíacas, portadas de revistas, entrevistas exclusivas. Cada paso que daban era documentado y analizado hasta la saciedad. ¿Amor verdadero o estrategia de marketing? Esa era la pregunta que rondaba en la mente de muchos, incluyéndome. Demet, con su carisma arrollador y su capacidad para conectar con el público, se convirtió en la reina indiscutible de las redes sociales. Su ex, por su parte, ya gozaba de cierta fama antes de la relación, pero su noviazgo con Demet catapultó su carrera a niveles estratosféricos. De repente lo veíamos en todas partes, campañas publicitarias, programas de televisión, eventos exclusivos. La simbiosis perfecta, al menos en apariencia. Pero, como suele suceder, la burbuja de perfección terminó por explotar. Los rumores de infidelidad comenzaron a circular como la pólvora. Fotos comprometedoras, testimonios anónimos, indirectas en redes sociales. La tensión era palpable. Demet, fiel a su estilo, optó por el silencio, alimentando aún más las especulaciones. Hasta que finalmente confirmó la ruptura a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. Un texto frío y distante que dejaba entrever el profundo dolor que sentía. Y aquí es donde entra en juego el programa de televisión. Un formato, como ya dije, conocido por su sensacionalismo y su afán por exprimir al máximo las emociones de sus invitados. Pero ¿por qué Demet aceptó participar en algo así? ¿Qué la llevó a exponerse de esa manera? ¿Acaso estaba buscando venganza? ¿O simplemente quería contar su verdad? Analicemos las opciones. La venganza, aunque tentadora, me parece poco probable. Demet siempre se ha caracterizado por su elegancia y su madurez.
No creo que sea una persona rencorosa, capaz de rebajarse a ese nivel. Contar su verdad, en cambio, me parece una posibilidad más plausible. Demet siempre ha sido muy honesta con sus seguidores, compartiendo tanto sus alegrías como sus tristezas. Quizás necesitaba contar su versión de la historia para poder cerrar este capítulo de su vida y seguir adelante. Pero también hay que tener en cuenta el factor económico. No nos engañemos, la fama es un negocio. Y Demet, como buena influencer, sabe cómo monetizar su imagen. Participar en este programa le garantizaba una enorme visibilidad y, por ende, un aumento en sus ingresos. No digo que esta haya sido su única motivación, pero creo que es un factor que no podemos ignorar. En cuanto al ex de Demet, la cosa se pone aún más interesante. Después de la ruptura, su carrera se estancó. Sus seguidores disminuyeron, sus contratos publicitarios se esfumaron y su imagen pública se vio seriamente dañada. Participar en este cara a cara era una oportunidad de oro para recuperar su fama y su influencia. Pero, ¿a qué precio? ¿Estaba dispuesto a humillarse públicamente con tal de volver a estar en el centro de la atención? Durante la entrevista, pude notar cierta desesperación en su mirada. Intentaba justificarse y ofrecer disculpas, pero sus palabras sonaban vacías, poco convincentes. En algunos momentos incluso parecía culpar a Demet por sus propios errores. Una actitud que, lejos de generar empatía, provocó rechazo entre los espectadores. Pero lo más perturbador de todo es la forma en que se manipuló la información antes, durante y después del programa. Las redes sociales se inundaron de noticias falsas, rumores infundados y comentarios malintencionados. Los fans de Demet y los fans de su ex se enfrentaron en una guerra sin cuartel, defendiendo a sus ídolos a capa y espada. Un espectáculo dantesco que demuestra el poder que tienen los medios de comunicación para manipular la opinión pública. Y es que en este circo mediático, todos son víctimas y verdugos al mismo tiempo. Demet y su ex, el programa de televisión, los medios de comunicación, los fans. Todos participan en este juego macabro, alimentando la polémica y contribuyendo a la mercantilización de las emociones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Creo que es fundamental mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por las apariencias. Detrás de las luces brillantes y las sonrisas perfectas, hay seres humanos con sus propias frustraciones, miedos y ambiciones. No idealicemos a las figuras públicas y no creamos todo lo que vemos en televisión. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Y en este caso creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio entre el perdón sincero y el show mediático. Demet y su ex ambos buscaban algo más que simplemente cerrar un capítulo de sus vidas. Buscaban validación, reconocimiento y, por supuesto, dinero. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? En una sociedad que premia la fama y el éxito a cualquier precio, ¿quién puede culparlos por intentar sacar provecho de su situación? Quizás en el fondo todos somos un poco cómplices de este circo mediático. Porque, seamos honestos, a todos nos gusta el chisme y el salseo. Así que la próxima vez que veamos un cara a cara entre famosos, recordemos que lo que estamos viendo es una representación cuidadosamente construida de la realidad. Un espectáculo diseñado para entretenernos, pero que al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre el papel que juega la fama y el show business en nuestras vidas. Y ahora sí, familia de YouTube, llegamos al final de este análisis. Espero que les haya gustado y que les haya hecho pensar un poquito sobre este tema tan polémico. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.